hubo una época en que la medicina, apenas en pañales, parecía más dar tumbos en su búsqueda por la mejora de la salud que un sistema científico en forma. Y es que, durante esta época, las herramientas y la información disponible eran pocas, lo que reducía la investigación de las ciencias a núcleos muy específicos. También hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una época en la que tú mismo podías fabricarte un título universitario, comprar ropa de laboratorio y presentarte en los pueblos como el gran científico. ¿Qué iban a hacer? ¿Investigarte en el Google de los años 40? Pues bien, esta mezcla de circunstancias provocó la tormenta perfecta para que sucediera la repugnante historia que hoy te vamos a contar. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete, dale me gusta, es gratis. Y sin más dilación, comenzamos. Estamos en el año 1935, cuando el neurólogo Egas Moniz y el cirujano Almeidas Lima, de la Universidad de Lisboa, decidieron crear una alianza para llevar a cabo una serie de lobotomías, asegurando que, de esta forma, podían eliminar la depresión, entre muchas otras enfermedades mentales que se creían sin cura. Para esto, presentaron una serie de estudios en el que, aunque afirmaron que cerca del 6% de los pacientes no sobrevivieron, en el caso del otro 94% sí que mejoraban notablemente, logrando que los pacientes fuesen más tranquilos, risueños e incluso más funcionales de lo que solían ser. Todo esto le valió el premio Nobel en 1949 a Moniz. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que en aquel estudio había sido basado en experimentos con primates, y aquella notable mejoría del paciente en que se mostraba mucho más dócil era un único simio que había sobrevivido a la cirugía y que ahora permanecía quieto en su jaula la mayor parte del tiempo. Así es, aquel simio había perdido sus capacidades neuronales, por lo que ya no trepaba ni jugaba, solo era el cuerpo vivo sin un cerebro que lo gobernara correctamente. El enterarse del premio Nobel y tener acceso a aquel artículo fraudulento motivó a otros médicos a llevar a cabo sus propias lobotomías y a reportar grandes mejoras en los pacientes en un tono alegre y optimista. El problema con todo esto es que dichos artículos eran escritos por los mismos doctores, así que psicológicamente no estaban dispuestos a aceptar un error durante la cirugía. Después de todo, nadie entrega un reporte sobre un trabajo diciendo que las cosas no fueron bien, sobre todo cuando parece que a tus colegas les va de maravilla. Ahora, de lo que hablamos hace un momento, el desorden que se tenía con aquello de los títulos, licencias, permisos y control de calidad. Y es que esta operación, como novedad, prometía tanto que terminó popularizándose por todo Estados Unidos, llegando a realizar operaciones en cuartos de hotel y a modificar los modos de llevar a cabo dicha operación, tal como fue el caso de Walter Freeman, quien creó, otra vez entre comillas, la lobotomía del picayelos. Y sí, como su nombre lo dice, Freeman se dedicó a viajar en su camioneta por todo Estados Unidos, con un picayelo y un martillo de caucho, ofreciendo operaciones para, comillas, eliminar la histeria en las mujeres. Y es que ya sabes, por aquella época, todo ser que tuviera ovarios era considerado débil, defectuoso y problemático. Y es que, ¿cómo se le ocurre a esos seres pedir ser tratados como seres humanos, por Dios? Pues bien, omitiendo a los hombres que sufrieran de migraña o fuesen enfermos mentales, la mayoría de las personas que eran sometidas a esta intervención fueron mujeres. Por lo general, gracias a maridos que querían que sus esposas fuesen más dóciles, que se dedicaran a sonreír y que se quedaran quietas en casa. Todo muy justo, ¿no? Nada como dañar el cerebro de tu ser amado para demostrar todo lo que sientes por ella. Por cierto, si te lo estás preguntando, esta bestialidad a la que Freeman llamó lobotomía, poco invasiva, consistía en meter el picayelo por la nariz del paciente a unos milímetros del conducto lacrimal y mover el picayelo hasta romper las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Y sí, antes de que te lo preguntes, el lóbulo frontal está relacionado con el control de movimientos, con el circuito oculomotor, que se asocia con la posición de objetos y su identificación a través de la vista, y con el circuito prefrontal,
cingulado, encargado de las respuestas emocionales. En el caso del lóbulo frontal izquierdo, controla el lenguaje y la articulación de palabras. Ah, y casi lo olvido. También se veía comprometido el lóbulo frontal derecho, que se relaciona con las expresiones faciales y verbales. ¿Ahora entiendes de qué va todas aquellas supuestas mejoras? Sí, claro que el paciente estaba más sonriente, idiota, pero no porque se sintiera feliz, manada de bestias, sino porque los músculos del rostro, al no tener conexiones con el cerebro, comenzaban a moverse sin control, provocando muecas como sonrisas. Los pacientes estaban mucho más tranquilos porque ahora el cerebro no tenía forma de controlar su posición espacio-tiempo. Y por supuesto que estaban más callados. El área del cerebro encargada del habla no tenía forma de comunicarse con los músculos, por lo que básicamente encerraban a sus esposas o familiares en sus cerebros, aislándolos del mundo. No hay registros de cuántas personas fueron sometidas a esta tortura, pero afortunadamente, a mediados de los años 50, aparecieron los antipsicóticos, que aún en la actualidad se usan para controlar los síntomas de las enfermedades psiquiátricas. Estos, al ser más baratos y más fáciles de usar que aquella barbaridad de lobotomía, rápidamente hicieron de lado la práctica. Y bueno, es que... ¿imaginas que te metan un picayelos por la nariz solo porque estás de mal humor por estar ovulando? Y esto ha sido todo por hoy. No olvides darle clic a ese hermoso botón de me gusta. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. Que te lo preguntes, el lóbulo frontal está relacionado con el control de movimientos, con el circuito oculomotor, que se asocia con la posición de objetos y su identificación a través de la vista, y con el circuito prefrontal, cingulado, encargado de las respuestas emocionales. En el caso del lóbulo frontal izquierdo, controla el lenguaje y la articulación de palabras. Ah, y casi lo olvido. También se veía comprometido el lóbulo frontal derecho, que se relaciona con las expresiones faciales y verbales. ¿Ahora entiendes de qué va todas aquellas supuestas mejoras? Sí, claro que el paciente estaba más sonriente, idiota, pero no porque se sintiera feliz, manada de bestias, sino porque los músculos del rostro, al no tener conexiones con el cerebro, comenzaban a moverse sin control, provocando muecas como sonrisas. Los pacientes estaban mucho más tranquilos porque ahora el cerebro no tenía forma de controlar su posición espacio-tiempo. Y por supuesto que estaban más callados. El área del cerebro encargada del habla no tenía forma de comunicarse con los músculos, por lo que básicamente encerraban a sus esposas o familiares en sus cerebros, aislándolos del mundo. No hay registros de cuántas personas fueron sometidas a esta tortura, pero afortunadamente, a mediados de los años 50, aparecieron los antipsicóticos, que aún en la actualidad se usan para controlar los síntomas de las enfermedades psiquiátricas. Estos, al ser más baratos y más fáciles de usar que aquella barbaridad de lobotomía, rápidamente hicieron de lado la práctica. Y bueno, es que... ¿imaginas que te metan un picayelos por la nariz solo porque estás de mal humor por estar ovulando? Y esto ha sido todo por hoy. No olvides darle clic a ese hermoso botón de me gusta. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. En cuenta, aparecieron los antipsicóticos, que aún en la actualidad se usan para controlar los síntomas de las enfermedades psiquiátricas. Estos, al ser más baratos y más fáciles de usar que aquella barbaridad de lobotomía, rápidamente hicieron de lado la práctica. Y bueno, es que... ¿imaginas que te metan un picayelos por la nariz solo porque estás de mal humor por estar ovulando? Y esto ha sido todo por hoy. No olvides darle clic a ese hermoso botón de me gusta. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides darle clic a ese hermoso botón de me gusta. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima.